Bienvenidos a este episodio. Es un episodio de mucha emoción, nuestro primer episodio real ya con Melissa. Melissa es instructora de yoga, es instructora de Reiki, una gran emprendedora y un gran ser humano que le ha aportado mucho a mi vida, y cuando iniciamos este proyecto no dudamos en invitarla porque sé que muchos se van a ver reflejados en ese espejo. Melissa, bienvenida. Hola, otra vez, Emi. Muchísimas gracias por la invitación y poder estar aquí con el capítulo 2, pero en realidad el primero oficial. Entonces, pues venga, vamos. Vamos, sí, es un capítulo muy especial, Meli, porque como te había dicho, pasamos ya a la fase piloto y a partir de ahorita ya va a ser una fase en la que queremos distribuir y queremos que nos conozcan y queremos que nos escuchen, que conozcan nuestras historias para ir haciendo de estas habilidades nuestras habilidades. Meli, pues en el capítulo anterior estuvimos platicando y nos platicaste, nos dejaste bien picado con tu historia de vida, cómo el yoga te cambió la vida, ¿no? Cómo fue de estas situaciones de la vida, que te fuiste a Mérida y regresaste y volviste a intentar y volviste a declinar, ¿no? Hasta que encontraste el camino del yoga a través de que tu mami te dijo, ve y checa esa clase, la checaste y sentiste que ahí era el camino. Y, y no sé si quieras agregar algo más de cómo te sentiste para pasar a la etapa de cómo llegaste a ser instructora, ¿no? Porque seguramente ha haber sido algo, también una decisión difícil, ¿no? Sí, sobre todo porque, bueno, estás como practicante, empiezas a ver los beneficios y creo que a ti te ha pasado que empiezas a sentir los beneficios de la práctica y empiezas a contarle a todos. Sí. Fíjate que yoga y me he sentido así y me he sentido bien y empiezas de alguna manera instintiva a invitar a la gente a tu alrededor a que prueben porque tú lo estás sintiendo, tú lo estás viviendo, te estás sintiendo mejor y empiezas a quererlo compartir y como esparcir, ¿no? O sea, creo que te ha pasado. Sin duda, claro que sí. Entonces, bueno, empiezo con esto y bueno, por ahí fue una gran motivación de mi esposo, bueno, en ese tiempo mi Tu novio, novio. sí, que realmente pues me dijo, yo empiezo como a pasar de practicante a autopracticante, que fue lo que hablamos también en la sesión anterior, en el capítulo anterior. Me volví autopracticante y el ser autopracticante me hizo como estar en de compartirles a todos, ¿no? De, oye, mira, deberías probar una clase, ¿no? Entonces mi novio en ese momento me dice, pues a ver, dame una clase de yoga. Y le digo, pero yo no soy De maestra. maestra. Sí, o sea, pero yo no soy maestra. No importa lo que tú haces, pues plantéalo para que me lo puedas dar como en una clase. Bueno, pues ese experimento resultó ser una gran clase, o bueno, al menos eso me dijeron. Me dijo, oye, ni parecía que no, nunca has dado una clase de yoga. O sea, O sea, él se sintió como que si ya tuvieras el conocimiento, por decirlo de alguna forma, ¿no? para dar una clase, digo, yo siempre también fui como muy estudiosa en el aspecto de que como que le aprendía muchas cosas de cuidado a mi maestra, ¿no? Siempre fui como muy detallista, un poquito un rasgo de perfección por ahí, que en ese punto pues me ayudó porque Claro. aprendí muchas cosas de alineación, de, no, alinea la rodilla para que no te las alinea esto, y entonces como que fue algo que se me acomodó muy fácil como para tener, no sé, como esta parte de absorber lo necesario y poder acomodarme fácil a guiar una clase. A partir de ahí, pues mi novio me empieza a motivar. Pues ya, empiezo a dar clases. Yo tenía aproximadamente año y cachito, sí, como año y cacho tal vez de haber empezado a hacer yoga.
a los 6 meses de que yo empecé, es en donde empiezo a crearme como una practicante, una autopracticante. Okay. Digo, también eso es algo que sí noté en mí, que se me acomodó muy fácil. Se te facilitó esa autopráctica. Sí. Órale. Poder tener la disciplina de... Yo me acuerdo que me levantaba y ya no iba a clase con mi maestra, pero yo ya tenía mi práctica personal. O sea, ¿cómo le hice? No lo entiendo. Fue como todo, sentí como que si todo realmente en mi vida hubiera embonado. Como aquí agárrate y aquí te sigues. Y fíjate que eso es bien difícil. Digo, yo llevo, ¿qué te gusta? 6, 7 meses, 6 meses creo, haciendo esto de yoga, que igual, como bien lo dices, al que me pregunta le cuento los beneficios, y uno de los beneficios que he tenido obviamente es mucha relajación en mis músculos, porque como que yo vivía con mucha tensión, pero yo sé que no es una tensión tanto muscular, sino es una tensión acá en la mente. Y efectivamente, en este tipo de yoga, ¿cuál es la yoga que te enseñan la autopráctica? Ashtanga, creo. Ashtanga, pero en realidad, por ejemplo, con mi maestra era como vinyasa. Tenía nociones de la Ashtanga, pero nunca me enseñó como tal el Ashtanga. Simplemente ella tenía una secuencia básica que nos ponía a todos. Ah, bueno. Yo me la aprendí. Imagínate, a eso voy. Un tiempo estuve yendo en la mañana con esta chica que llegó de Argentina y yo sí bien motivado y llegaba a la clase, pero yo no dejo de ser ese alumno que necesita ser guiado, ¿no? Sí, y sí, la práctica y te enseña y todo a que te aprendas la autopráctica, pero cómo cuesta trabajo. Esa disciplina es de que me levanto y en la mente sé que lo tengo que hacer. Bueno, no es un tengo, porque es algo que uno elige, ¿no? Sé que lo quiero hacer, pero no. Sí, me ha costado mucho. Por eso el hecho que tú digas que se te facilitó es porque ya es para ti. Era para ti, ¿no? Sí, yo no sé. No sé, digo, voy a entrar en un tema quizá... A ver. quizá que no, pero yo siento que cuando nos llega a la vida algo en lo que nos acoplamos, como cuando te veo en Reiki. Claro. Y siento que es una experiencia que quizá en otra vida ya viviste. Claro. Y que ya la tenías ahí. Y como alguna vez un amigo me dijo, de alguna manera todo está perfectamente acomodado para que nos encontremos a las personas adecuadas para que solo nos recuerden lo que hemos olvidado de otras vidas, ¿no? Entonces yo siento que, o sea, se me facilitó tanto que no creo que haya sido solo de esta vida el hecho de que se me acomodara tan fácil, ¿no? No. Tan fácil crearme una práctica personal. Quizá, no sé, digo, es una suposición, nunca se sabe, pero quizá tal vez ya traía como un poco de esto, de esta noción de yoga como experiencia de otras vidas. Sí, claro, porque sí hay esta teoría, ¿no? Yo sé que son temas delicados, ¿verdad? Algunas religiones no aceptan este tipo de teorías, ¿no? Pero que, vamos, nuestra alma va reencarnando, ¿no? Porque literal, el alma, ¿qué será? ¿El alma será infinita? Sí. No, el alma es infinita, ¿no? Solo el cuerpo vamos cambiando de cuerpo y de etapas, ¿no? Por decirlo así. De hecho, hay muchas meditaciones de regresiones y todo eso que, si tú te animas, también podemos hablar de eso, ¿no? Y sí creo, yo mucho tiempo como que me resistí a ese tipo de teorías, obviamente por la formación que traigo, pero ¿por qué no creer? Hay una frase que dice, ¿por qué crees lo que crees, no? Y ¿por qué no creer en lo que no creo? ¿No? Digo, así de sencillo, y sí creo que de repente, y a mí me ha pasado, digo, lo hemos compartido, y en esta práctica del Reiki, simplemente la hago, digo, tú me instruiste en ese primer nivel que nos diste y de ahí ha fluido y como que si yo ya lo supiera, no sé cómo explicarlo, pero bueno, sí entiendo que como que el conocimiento llega y el alma recuerda, ¿no? De vidas pasadas. Sí, yo lo considero así como que, ¿y qué tal si solo lo estás recordando? Sí.
¿no? Igual y te conectaste con esa persona porque necesitabas recordar tu verdadero camino espiritual, ¿no? Que al final de cuentas todos llegamos para regresar a ese mismo punto, ¿no? A Dios, ¿no? Pero ¿y cómo recordar que estás en el camino para regresar a Dios? Y ahí es en donde llegan estos pactos que hacemos desde arriba, por así decirlo, ¿no? De que te encuentras a las personas de Sí. recuerda. Fíjate que ese es un concepto de eso de regresar a Dios. No sé si quieras como explicarlo un poquito para que los que nos están escuchando sepan a qué se refiere esto de regresar a Dios. Regresar a Dios es llegar a ese punto en donde te quitas el nombre, te quitas quizá los títulos, te quitas lo que tienes, todo esto material. Y si tú te quitas todo esto, vas a encontrar amor puro, el alma. El alma tal cual no necesita agregarse títulos, agregarse dinero, agregarse nombre. El alma tal cual como es este estado de armonía en donde entendemos que nuestro verdadero propósito es vivir, aprender y evolucionar a través del amor. Qué bello. Fíjate que esto que estás contando, esto de regresar a Dios, me hace recordar cómo te conocí. Justo lo que estás diciendo, cómo algo sucedió, tú y yo nos teníamos que encontrar. Y te lo platiqué, y voy a contar brevemente la historia de cómo conocí a Melissa. En una de estas, y hablándolo así como es, ¿no? En estos mensajes que se reciben de Dios, del universo. Del nombre que le quieran poner. Exacto. En mi caso es Dios, ¿no? Porque yo creo que tengo una conexión con Él. Siento que me dijo, haz meditación. Y yo así de, ¿y ahora? ¿Y ahora cómo? O sea, ¿qué es esto de la meditación? ¿Cómo hacer la meditación? Y ahí fue donde, en una práctica que tuvimos de la escuela, nos tocó trabajar juntos, ¿no? ¿Te acuerdas que mandaste mensaje? ¿Tú que estás en San Cristóbal? Aprovechamos y nos vemos. Nos vimos en el Cacao Nativa aquí en San Cristóbal. Y ahí fue donde me dijiste, soy maestra, soy instructora de Reiki, de yoga. De yoga, sí. Y yo dije, caray, ¿será que este es el camino? Y ahí empecé. Y dije yo, bueno, no conozco lo que dices. Fue esa intuición. Yo no sabía que yoga era una práctica meditativa. Yo más bien pensaba que yoga era una práctica física. Digo, más allá de que sí, pero hasta ahí yo sabía que era una práctica física. Me voy y empiezo a ir a yoga, ahí a Paz Creativa. Y de ahí viene un curso de meditación, un taller de meditación ahí en Paz Creativa. Sí. Lo tomo y no, bueno. Ya después me dices, es que soy instructora de Reiki también. Y yo, yo quiero y desde ahí, o sea, le has aportado muchísimo a mi alma, a mi vida y efectivamente. Gracias. Nuestras vidas en algún punto ya estaba que se tenían que conocer para que yo encontrara este camino, ¿no? Para que recordaras. Exacto. El verdadero camino que tenemos aquí, ¿no? Nuestro verdadero propósito, ¿no? Que es vivir esta experiencia desde el amor de Dios, ¿no? Desde ver todas estas situaciones como una experiencia más para evolucionar nuestra conciencia y encontrar en todo el amor. Porque así es, todo es una expresión de amor. Y fíjate que esto de encontrar a Dios es encontrarnos con nuestra esencia, con lo que, no quisiera usar esta palabra de con lo que somos, porque ¿qué nos define? ¿No? ¿Qué somos? Creemos que esto, en este mundo capitalista, nos define un carro, un negocio, un título. Un nombre. Un nombre. Un nombre. Exacto, ¿sí? un nombre. Y cuando, en mi caso lo he experimentado, he llegado a tener tanto y de repente digo, ¿y no soy feliz? Y ahora que empiezo a quitarme cosas y Dios me empieza a quitar
que parte de los negocios, que parte de la economía, que parte de lo que tenía. Lo he llegado a decirme. ¿Cómo es posible que ahora que tengo menos, ahora soy más feliz? Porque me estoy encontrando conmigo mismo. Y todas estas prácticas de meditar, de la yoga, me conectan con Dios, me regresan a Él. Por ahí creo que está parte del mensaje de hoy. Sí, De y verdad. justo me llegó ahorita una palabra, una frase que no sé si te acuerdas, en yoga la trabajo con el chakra 1, que es Dios está adentro y si está adentro, afuera nada falta. Ok. Independientemente de qué es lo que esté pasando allá afuera, si Dios está adentro, siempre, siempre vamos a estar llenos. Siempre. Porque es nuestro estado natural de armonía, de conexión. Excelente. Fíjate que eso es estas pláticas, y lo vamos a decir, estas pláticas surgen inclusive de hacerme una pregunta. Sí. ¿De qué cosas no me atrevería yo a hablar? ¿Verdad? Porque como este es un espacio diseñado para que se reflejen, pues voy a contar parte de lo que a mí me ha costado este espacio. Al yo platicar este tipo de temas y exponerme de esta manera, es como, ay, me van a juzgar, ¿qué van a pensar de mí? Sí. ¿No? En el caso de mi familia cristiana, ¿qué le está pasando a Emilio? ¿No? Y ahora, ¿por qué él está abordando estos temas? O sea, ¿qué está? Simplemente es lo que hay en la vida. O sea, para mí, hoy entiendo que el Dios que está en mi iglesia es el Dios que está en todos lados, ¿no? Y efectivamente, o sea, si hablamos y comparamos muchas cosas con lo que tú me expresas, con lo que yo sé, es el mismo Dios y hablamos de lo mismo. Efectivamente, tenemos tanta literatura a través de la Biblia en donde nos enseñan que Dios está con nosotros, a donde quiera que vayamos. No hay que temer, no hay que desmayar, siempre Dios está con nosotros. Y ahí no habla, y ahí el versículo no nos dice, estoy contigo y con todos tus negocios. Con tus meditaciones, No, con sí. tu trabajo de chakras, No. con tus negocios, con Con todo. tus negocios, con tu dinero, y no, simplemente es con la esencia de cada uno de nosotros, ¿no? Pues sí, qué interesante, Meli. Entonces, síguenos contando ese Sí. camino, ese camino que tomaste, que empezaste a agarrar, dijiste, esto es para mí, empezaste a tener esta autopráctica, le diste su clase a tu esposo, él se sintió como que, oye, tú parece que ya sabías este camino, ¿no? Sí, y de ahí lo voy a hablar abiertamente, fue mi mayor motivación para que yo empezara a dar clases, porque él me dijo, pues ya, aviéntate a dar clases. Yo le dije, no, pero ¿cómo? Yo no estoy certificada, no, lo que Uy, hablaba, sí. sí, no, esta tendencia al perfeccionismo, es que si hago esto, entonces yo tendría que, ¿no? Entonces, y él me comenta, o sea, pero ¿por qué es tanta tu necesidad de tener un papel? Creo que en la práctica que tuvimos, yo siempre fui de alguna manera muy observadora con mi maestra y siempre, por ejemplo, le preguntaba, ¿no? También fui muy curiosa de ¿por qué esto con la rodilla, ¿no? ¿Por qué esto con los hombros, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y bueno, también un poquito de lo que había soltado de mi carrera de allá de Mérida, Uh-huh. era la biomecánica del cuerpo. Ok. ¿No? Entonces, de repente entendí que aunque ese error o ese fracaso de alguna manera no se dio, bueno, y mi fracaso de haberme regresado no fue realmente un fracaso, porque lo que aprendí en esos 2 semestres y cachito, yo lo pude aplicar a mis primeras clases de yoga, Okay.
que di, ¿no? De alguna manera fui estructurando en base a lo poquito o mucho que había aprendido, y ahí es en donde te das cuenta, nada es un error. Aunque estuve ahí poquito tiempo y no terminé, yo le pude aprender muchísimo a esa escuela, ¿no? Y lo pude inmediatamente aplicar a algo como yoga, ¿no? Entonces, pues bueno, me animé. Obviamente, yo creo que el ser maestro de lo que sea nos da como esta responsabilidad de estarnos como en constante descubriendo. Ok. ¿Descubriendo o capacitándote? Autodescubriéndonos, ¿no? Ok. Autodescubriéndonos. Sí. Hablando, por ejemplo, de todos estos temas como yoga, meditación, reiki, que son como esta rama de autoconocimiento en la que, aunque eres un maestro, vas a ser el eterno estudiante. Sin duda. Tuyo y de la vida y de la espiritualidad, ¿no? O sea, constantemente estás aprendiendo, pero también conforme tú también te vas saliendo de esa zona de confort, ¿no? Y eso es algo que me encanta de mi trabajo, que nunca me permite estancarme, ¿no? Que siempre tengo que mantenerme en ese constante trabajo interior, ¿no? De estar reconociendo, aceptando, evolucionando, quizá reconociendo el ego en ocasiones, ¿no? Para estar avanzando. Si yo también me nutro, me comprendo e inicio, o más bien continúo con este viaje de autoconocimiento, entonces también tengo más para dar. Para dar. Fíjate que esto que dices no es como una receta todo esto, ¿no? Bien lo dices, hay que autoconocernos, porque en esto del desarrollo personal, no, o sea, la mente actúa de una manera totalmente diferente en cada uno de los seres humanos, y yo creo que así es lo mismo, ¿no? En este tipo de prácticas, digo, sí lo puedes vivir, y hay que vivirlo, tenemos que autodescubrirnos para poder ayudarle a alguien más, quizá, más adelante, y contigo lo hemos vivido, ¿no? Tus prácticas en yoga, tus guías han sido de una manera tan espirituales, y de repente llegas a la clase y das una frase y todos, bueno, a mí me hablo a título personal y es como justo las palabras que necesitaba mi corazón en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo y considero que ese es el camino, y creo que finalmente has hecho lo que la vida y el universo te había dicho que había que hacer, autoconocerte. Ahora, yo te tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia hoy que ya tienes muchas certificaciones de yoga? ¿Cuál es la diferencia de estar certificada y no estar certificada? Digo, sé que hay una responsabilidad, digo, si vamos a enseñar algo, ya lo hablaste, hay que tanto autoconocernos como capacitarse, ¿no? Pero, ¿cuál sería la diferencia? ¿Porque antes no te animabas? Porque tenías que tener un documento, y eso a muchos nos pega, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esto si no estoy aún avalado, por decirlo así, ¿no? Ajá, y qué buen tema tocas. Justo que yo creo que el papel no es tan importante. Sin embargo, sí creo que el compromiso constante siempre debe mantenerse. Yo tenía, por ejemplo, ese rollo, quizá todavía lo tengo, no voy a hacer, hablando así con honestidad, quizá todavía lo tengo, ¿no? Como de siempre estar en constante aprendizaje. La diferencia es que entre más empiezas a aprender de otros maestros, más te das cuenta lo mucho que te falta por aprender. Buenísimo. O sea, yo siempre que tengo la oportunidad, y no solo en certificaciones, ¿no? Sino si hay otro maestro que tiene algo para compartir, siempre me gusta estar abierta a entrar a su clase, ¿no? Mente de principiante. Exacto. Sí, sí, porque somos eternos estudiantes, sí, ¿no? Y siempre tener como esta humildad de ponernos como estudiantes nos abre muchos caminos en nuestro caminar como maestros. De hecho, imagínate, hay en algunas, ¿cómo llamarle? En algunos otros temas, como es, por ejemplo, en negocios, cuando
he ido a algunas capacitaciones, ¿qué es lo primero que nos dicen, no? Cambien el ya lo sé por el qué interesante. Es justo lo que estamos hablando, esta mente de principiante, porque si yo llego con el sí, eso ya lo sé, no, eso ya lo vi, el cerebro mismo se bloquea, uno, y bloqueas a la persona. Bueno, pues si ya lo sabe, pues ¿a qué viene? Pues no vas a aprender, no sé, ¿no? Sí. Se crea una desconexión, un choque por ahí. Choque de... Y ya lo decía, creo que lo voy a mencionar, ya lo decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Y era una actitud de humildad, ¿no? Aún él siendo el sabio, en esa época reconocido como el hombre más sabio de la humanidad, él enseñaba diciendo, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Digo, es un gran aprendizaje. Sí, sobre todo digo, por ejemplo, hay otro maestro que dice 99% práctica, 1% teoría. Entonces, este maestro decía 99% práctica, 1% teoría. La ventaja de esto es que no es, o sea, sí, me mantengo en constante aprendizaje con otros maestros, pero también tengo la capacidad de reconocerme a través de mi autopráctica, Claro. ¿no? Como la meditación. Podrás ir a una clase de meditación, pero el verdadero trabajo va a estar en que después de cuando el maestro no esté, tú te mantengas en este camino de seguir aprendiendo. Sigues aprendiendo, sigues compartiendo. Hay otra oportunidad con otro maestro, aprendes, tomas, de alguna manera agradeces lo que tiene para enseñarte. Quizá cada cabeza es un mundo, ¿no? Y cada maestro tiene perspectivas acerca de la práctica, del cuerpo, de la biomecánica, de la meditación, diferente. Entonces quizá de repente, literal, ponernos de cabeza nos da otras perspectivas del mundo. Y esa frase, como dijiste, 99% práctica, 1% teoría. Hay otra frase muy similar, que si mal no recuerdo, creo que la dijo Albert Einstein, que es, el 2% es los dones, el resto, el 98%, práctica. Mira, qué interesante. Sí, y este espacio, esto que estamos haciendo, o sea, esto no es profesional, sí, pero espérate en un año. Si lo seguimos haciendo, y lo seguimos haciendo, y lo seguimos haciendo, claro, eventualmente, digo, los dones de manejar la tecnología y las cámaras y las luces, pues bueno, se me facilita, ¿sí? Pero eso no me iba a garantizar la calidad, no me iba a garantizar el podcast súper bien hecho, ¿no? La práctica. La práctica constante, así es. Y es lo mismo nuestro caminar del autoconocimiento, la práctica. Entonces, hablas de la certificación, que sí es importante, ¿no? Conocer otro tipo de instrucciones, ¿no? Otro tipo de mentalidades, otros tipos de puntos de vista. Aprendes de muchos maestros y eso va enriqueciendo tu conocimiento. Ahora, para hacer esta parte de instructora de yoga, ¿te exigen? Porque digo, me suena que tú ya sabías, o sea, con lo que tú sabes o empezaste a conocer, bien podías dar una clase sin problema. Por lo que ya también conocías de tu anterior carrera, que era, ¿qué me dijiste? Cultura física y entrenamiento deportivo. Exacto. Pero ¿necesitabas tener un documento o te exigen un documento para estar como dando clase? En realidad, aquí en Chiapas te diré que no. Ok. En otros estados, tal vez de la República, quizá. Pero yo creo que lo voy a generalizar a México en general. Como país no es como tal un requerimiento oficial. Sin embargo, por ejemplo, si tú te vas a otros lados, ahí probablemente, no sé, quizá Estados Unidos sí es un poco más estricto, más riguroso en el que, a ver, ¿cómo que eres instructora, no? O sea, demuéstrame que realmente tienes lo necesario para enseñar, ¿no? Yo te lo pondría así. Y bueno, eventualmente se ha ido, bueno, hay una asociación que se llama Yoga Alliance, que es la que, pues, es la organización más grande de yoga que realmente tiene
para que seas validado a nivel internacional como maestro, como que tienes las habilidades, las capacidades y el aprendizaje, pues tendrías que tener un papel avalado con ellos, ¿no? Yeah. Que al final de cuentas todo se vuelve, ¿no? Como algo, digamos, capitalista, por así decirlo, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda, es como darle esta regulación para poder entrar en el mundo capitalista y pues sí entiendo. Bueno, pero volvamos a la esencia, ¿no? Volvamos a la esencia de tus decisiones de llegar a ser maestra. De yoga. De yoga. Bueno, muchos años yo me autosaboteé porque yo empecé a dar clases, pero como me cuentas al principio, ¿no? Que estábamos hablando un poquito del preámbulo. Yo sí era maestra, pero en el fondo no quería que nadie supiera que yo ya daba clases. Ouch. En el fondo no era como que sí, soy maestra, pero así como que levante la mano quién es maestro, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, yo traía como honestidad, ¿no? De repente me quedan poquitos aires de perfeccionismo, ¿no? De que si entonces yo no tengo un papel, yo no tendría por qué estar dando clases, ¿no? Y como este peso, la verdad que me costó mucho quitármelo y te lo digo así, hace 2 años, a pesar de que llevo ya 10 años en mi experiencia como practicante y 9 como maestra. Es un chorro. Hace 2 años tuve mi primera certificación. Imagínate. Hace 2 años me certifiqué, digamos ya oficial, avalado por Yoga Alliance. Y realmente, o sea, me entregaron el papel y yo recuerdo haber llorado porque sentí que por primera vez me pude quitar esa ancla que traía yo en la espalda de sí soy maestra, pero no quiero que sepan que soy maestra porque no tengo un papel que me avale, ¿no? Tomé primero la de prenatal, esa sí fue hace 5 años, pero bueno, prenatal nada más, o sea, como tal maestra de un estilo Hatha o Vinyasa o algo así, no. O sea, realmente si me hubiese quedado con lo que debería ser, yo me hubiese quedado nada más dando clases de prenatal y postnatal, que era lo que mi papel decía, ¿no? Entonces, para mí fue una bendición haber hecho esa certificación precisamente aquí. Esa certificación me trajo aquí a la bella ciudad de San Cristóbal. Sí, y bueno, fue literal, sentí como al fin siento que puedo gritarle al mundo que soy instructora, ¿no? Que yo creo que tampoco se trata de eso, ¿no? Cuando hablaste del autosabotaje, creo que ese es un tema súper importante y qué bueno que lo abordes. Y de verdad te agradezco tu apertura, de verdad, porque esa es la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos. Y esas son las adversidades que tenemos que ir sorteando para poder hacer las cosas, porque el camino ya estaba, ¿no? Tu alma recordó y dijo, soy de yoga y voy a hacer ahí. Sí, pero tu herida de esta época, de esta vida, no te lo permitía, ¿no? Esas heridas emocionales que se nos van haciendo al alma, que si lo vemos desde un punto de vista, nos impiden, entre comillas, hacer nuestras cosas. Pero si lo vemos desde una perspectiva diferente, son las que nos van a impulsar a llegar a ser pues lo que queremos y a trascender nuestra vida. Ese autosaboteo, me lo habías comentado, ya lo traías, lo trabajaste. ¿Sientes que a través, o cómo fue esa experiencia? Porque saber que dijiste, bueno, hasta que yo tenga un documento, y te entiendo perfectamente, yo he tenido muchos cursos y de repente es como, ay, eso yo lo sé hacer, ¿no? Y a la hora de, no, mejor no, porque no tengo una certificación, porque ya tengo el curso, el 1, el 2 y el 3, pero no he hecho el examen de certificación. Y es un autosabotaje nada más, ¿no? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue tu trascendencia de ese autosaboteo? De ese autosaboteo.
Pues te digo, realmente me cayó el 20 y precisamente uno de mis maestros de la certificación, en algún punto, a mitad de la certificación me abrí con él y le comenté. O sea, siempre, y le dije así, o sea, siempre me ha pesado no tener la certificación. Y él me comentó, o sea, yo entiendo que sea importante, digo, yo doy la certificación, ¿no? Pero si tienes el compromiso así como tú lo tienes, Claro. porque fue un día que nos tocó como practicar dar clase, ¿no? Entonces, de alguna manera yo ya tenía una experiencia dando clases, guiando, y al final en la retroalimentación me dijo, o sea, si tienes el compromiso, el papel, ¿qué puede ser? Es nada más como la cereza del pastel, Claro. pero no es el pastel completo, ¿no? Entonces yo creo que cualquier cosa que hagamos, si lo hacemos desde el corazón, desde las ganas, desde la motivación y desde esta pasión de querer, de mantenernos en constante evolución, yo creo que ya tenemos el pastel, ya si le quieres agregar la cereza, Pues bienvenida, ¿no? bienvenida. Y si no, tú sabes que ya eres el pastel, o sea, ya tienes el pastel, ¿no? El hecho de que no tenga una cereza no significa que no es un pastel, ¿no? Sí, es como, digo, a veces no es que podemos ser guías de alguien, ¿no? No, no dar consejos, ser una guía. Ya, sí. En la vida diaria, no me refiero a un punto específico, en la vida diaria, ¿sí? No necesitamos un papel para poder acompañar a alguien, ¿no? Digo, qué maravilloso el que estudia una carrera, psicología, etcétera, para dar ese acompañamiento. Pero yo creo que es una parte natural del ser humano, ¿no? Y creo que ahí radica. Me va quedando claro, me cayó ahorita el 20, ¿no? Quizás sí es importante porque, bueno, porque si quieres seguir, no sé, en otro ámbito internacional, te van a pedir un papel y todo eso. Pero la esencia es lo que platicábamos, ¿no? O sea, qué incongruencia, por decirlo de alguna manera, que necesitas un papel para ser instructor. Ajá. Cuando la esencia, regresar a Dios, hacer las cosas con el corazón, ¿no? Y de verdad, qué padre que cómo lo platicas, porque es una forma de trascender esa herida. Es una forma de decir, ese autosaboteo, o sea, todos, de alguna manera la vivimos. Yo me levanto a veces y digo, ¿yo? ¿Y cómo me voy a poner frente a una cámara? ¿Y qué voy a decir? ¿Y yo calidad moral como de qué? Y como... Simplemente es mi historia de vida, simplemente son nuestras experiencias. No necesitamos ser famosos, no necesitamos estar en ese nivel de podcast de miles de views que vamos a llegar. Sí, por supuesto que sí. Pues Meli, de verdad que es súper nutritivo hablar de esto contigo. ¿Y qué más podemos saber de esa parte de cómo llegaste a ser instructora? Llevas 9 años. ¿Cómo habrá sido o sea, platícanos cómo te atreviste allá a dar una clase? O sea, ¿te costaba trabajo decir, yo doy clases de yoga? ¿Cómo fue esa experiencia de ahora sí voy a abrir, voy a dar? Porque yo creo que esa experiencia nos puede ayudar a muchos en muchos aspectos. Dar ese paso. Dar ese paso. Pues me acuerdo que estaba súper nerviosa, pero pues fue así como que ya, o sea, ya estás, confía, ¿no? Y quizá con un poquito de seguridad di ese primer paso. Y creo que eso es algo que hoy en día y con mis proyectos que ando en pie, lo sigo viviendo, pero ya lo transito diferente, ¿no? Ahora es como, estoy nerviosa y si no pasa, pero comprendo que estoy como en ese proceso de autoescucha. Y cuando mi mente me dice, ¿y si no funciona? ¿Y si no sale bien? Híjole. ¿Y si fallamos en el marketing? ¿Y si fallamos en esto? Entonces es como una meditación, como una práctica de yoga. Okay. Entonces estás en tu práctica, estás en tu postura y de repente empiezas a pensar que saliendo de tu clase quizá vas a ir a hacer un mandado. Ajá.
¿no? Y entonces tienes la capacidad de ver que está entrando el pensamiento, en este caso el pensamiento de autosabotaje, de inseguridad, y decir no. O sea, y como lo leí en un libro que es de un Swami, que se llama precisamente Om Swami, 1,000,000 de pensamientos, y es como esta guía de cómo transitaron una meditación, ¿no? Es tener esta capacidad de darte cuenta que el pensamiento es solo un pensamiento, no es algo del que te puedas enganchar y agarrar, ¿no? Estoy en mi práctica, en mi postura, regresando a la analogía de la postura de yoga, y estoy pensando en que tengo que ir a pagar al banco después de que salga de aquí. Y si me engancho al pensamiento voy a estar, ay, sí, pero ¿y si hay mucha fila? Quizá no llegue a tiempo. Quizá, o sea, y te das cuenta cómo me agarré del pensamiento, llegó el pensamiento, tienes que ir a pagar al banco. Me agarré de ahí y empecé a pensar en las 1,000 posibilidades en las que se puede complicar, en las que tal vez te vas a retrasar, ¿no? O sea, de que quizá hay mucha fila en el banco, quizá no te acepten el pago, quizá tengas que esperar a un ejecutivo, y si te tardas 5, y te das cuenta cómo se empieza a hacer más grande, y es como un pensamiento chiquitito, se empieza a hacer como una bola de nieve. Una historia. Sí, una película. Ya creaste la película. Sí, exacto. Ya creaste tu propia película, y quizá estás haciendo yoga, pero tu cabeza, tu cuerpo está en la postura, pero tu cabeza está en otro lado. Okay. Entonces, la base, por ejemplo, de la meditación y de la práctica de yoga, que es una meditación activa, es mantenerte en el presente. Es decir, estoy en mi postura de yoga. Tengo que ir al banco. Bueno, pum, lo sueltas. No te enganchas. Regresas a sentir tu postura. Entonces, lo mismo me pasa ahorita, ¿no? Vienen pensamientos. ¿Y si no funciona? ¿Y si nos va mal? ¿Y si perdemos? Son pensamientos nada más. Entonces, es quitar, pero eso sí, tener la mente atenta de que los pensamientos están llegando, ¿no? Me estoy autosaboteando, ¿no? Yo solita a veces me lo digo. Eso es autosabotaje. Y empiezan mis antenitas de alarma de mi cabeza de suéltalo. Y lo que hago es que me recuerdo el por qué hago las cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué estoy haciendo este proyecto? Excelente. O sea, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo para ganar algo? ¿O lo estás haciendo porque realmente te están haciendo? Y lo que hago a veces es recordar el momento en el que me surgió la idea. Okay. Y no sé, por ejemplo, ahorita que tengo lo del encuentro de maternidad, ¿no? Fue así como, ay, me encantaría poder regalarle a las mamás como un espacio para que se relajen, como un retiro. Y en eso sí como que esa ilusión de poder regalarles, de compartirles ese espacio, ese momento, yo, ay, sí, ¿por qué no lo hago? ¿No? O sea, de ahí viene mi motivación. No porque yo quiera, no porque yo quiera agarrar, ganar algo, ¿no? Sino por lo que me mueve adentro, compartir, dar, ¿no? Entonces, si yo regreso a ese punto, entonces entiendo que no hay nada que perder. O sea que lo nutres con la intención original, ¿no? Regresas a ese punto en el que sentiste, porque ese es un maravilloso punto al que es muy bueno regresar cuando tenemos una primera idea, porque esa emoción que se siente es única. Sí. Y qué bueno que lo traigas, que lo compartas de esa manera, porque puede ser algo que podemos poner en práctica. Cuando dudemos y cuando venga ese autosabotaje, nos podemos preguntar cuál era la intención original, y seguramente la motivación regresa y bueno, se va controlando el autosabotaje, ¿no? Sí, y cuando regresas a esa esencia, te das cuenta que independientemente del resultado, tú ya estás ganando, porque te estás llenando con la intención, ¿no? Y eso es algo que cuando dudo y titubeo así de acuérdate. O sea, ¿por qué lo estás haciendo? Por compartir, por dar, que no hay cosa que nos llene más que dar. De dar, sin duda. De ahora en adelante vamos a meditar en esa parte, y cuando dude de esto que estoy haciendo, de mi proyecto, voy a decir, ¿cuál fue la primera intención? Y sí,
Si lo pienso ahorita, no hombre, me super alimenta y me llena de energía pensar en la intención original. Meli, fíjate que eso que nos comentabas de tu analogía de la postura, yo lo he experimentado y confirmo, ese es uno de los beneficios que llega a tener la práctica de yoga. Muy fácilmente yo me disperso, ¿no? Y yo me acuerdo que en una ocasión me llegó ese mensaje, lo pude visualizar así, ¿no? Me ponía yo a trabajar y ya, me iba yo a hacer otra cosa, ¿no? Sí. Y yo decía, hoy lo nutro más con todo lo que nos acabas de compartir, pero yo me acuerdo que en ese momento yo dije, bueno, pues es como la práctica de yoga. O sea, estoy haciendo estoy enfocado en algo, ¿no? Que me toca trabajar. Y de repente, a lo mejor el pensamiento es la distracción que me fui voy a arreglar aquella cosa. Lo observo, me doy cuenta y no me engancho y digo, amablemente regreso al presente. Al presente, y mi presente en este momento es terminar este trabajo, ¿no? Yo creo que ese es uno de los beneficios y lo acabas de explicar muy bien, yo lo he vivido y lo queremos compartir para que pues sirva. Y si alguien se ve reflejado en esta situación, pues también le pueda servir y pueda decidirse a practicar yoga. A practicar, sí, justo esa es la meta. Podernos mantener en el presente, en la práctica y en la vida. No, eso es lo que busca. Llevar una práctica de meditación activa como yoga, llevar una práctica de meditación como tal, hace que entrenes a tu mente para que logres cacharla cuando se está dispersando, cuando se está saboteando, cuando se está quizá enganchando con culpas, con el pasado, con el futuro, ansiedades. Eso es un entrenamiento mental. Sí, y fíjate que en algunos ámbitos religiosos y así, no ven bien esto de la práctica de yoga y de la meditación porque piensan que es poner la mente en blanco, ¿no? Y que si abres portales y el rollo. Y no, o sea, digo, yo hoy que soy practicante de yoga y de meditación, para nada, o sea, a mí me está ayudando muchísimo y más que poner en blanco la mente es aceptar nuestra naturaleza. Ajá. Porque nuestra biología, el cerebro está diseñado para no sé cuántos miles de pensamientos tiene por minuto. Entonces, nunca vamos a poder poner la mente en blanco. Creo que sí hay quienes lo hacen, pero ya es otro tipo de seres, ¿no? Otro nivel, exacto, sí. Entonces, no es poner la mente en blanco, es aprender a controlarla. Y me gusta mucho una frase que tú has dicho en yoga y me ha servido muchísimo, que nos dices, la práctica más importante no es la que tienes en el tapete, sino la que es allá afuera, ¿no? ¿Qué significa para ti esa frase, Mel? Esa frase me llegó a mí un día que no quería hacer mi práctica personal. Tendrá como 2 años eso, sí, pasando mi certificación. No quería hacer la práctica, eran días de mucho frío aquí en San Cris y bueno, yo recién llegada del calor y pues como que el frío no me invitaba, ¿no? A hacer la práctica. Y dije, ay no, es que no quiero hacer la práctica porque me voy a sentir muy cansada, me voy a sentir... Y en eso dije, a ver, yo solita pude cachar estos pensamientos y dije, otra vez, la verdadera intención, ¿para qué haces tu práctica? Okay. Y entonces dije, la haces como un entrenamiento funcional para estar cansada, para quemar calorías, no, pues no. La hago porque es mi práctica espiritual, ¿no? Mi postura, mi respiración combinadas, el movimiento para llegar a mi esencia, a mi ser, ¿no? Entonces, pues yo acabé diciendo, si no lo hago para quemar calorías ni para desgastarme físicamente, entonces, ¿por qué no hacerla? No necesito hacer una práctica super punch
para mantenerme en mi disciplina espiritual, ¿no? O en mantenerme en constante autoconocimiento, ¿no? Entonces, ese día hice una práctica muy suave, creo que 20 minutos de respiración, movimientos suaves, un poquito de meditación al final, y me sentí muy bien. Y ahí es en donde me llegó, o sea, la práctica más importante no es llegar a hacer 10,000 chaturangas, ni pararte de cabeza, ni pararte de manos, sino la práctica más importante es la que te lleva a ti y a Dios, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo dije, si eso no solo se logra en la práctica, o sea, es disciplina espiritual. Así es. O sea, y la disciplina espiritual no solo es la postura, no solo es la meditación, no solo es la técnica de respiración, sino el poder llevar todo esto que aprendes a tu día. O sea, ¿cómo respiras cuando estás en una crisis de existencial, económica, lo que tú quieras? ¿Cómo respiras? ¿Cómo tu mente empieza a pensar? Empiezas con rumiación mental, enganchándote de un problema. Es esto, ¿no? O sea, la verdadera práctica, 99% práctica en el mat, en la vida, y 1% teoría. Excelente. Creo que es algo que hace mucho sentido, y ese día que tú dijiste esa frase me la llevé en el corazón, y efectivamente, cómo he trasladado la práctica y cómo me ha hecho más bien verme reflejado como practico a veces la yoga. Así es mi vida allá afuera. Entonces, exacto. Y ahí es donde yo veo que la práctica más importante es la que está fuera del mat, porque como bien lo decías, cómo me puedo concentrar, cómo logro reaccionar ante una dificultad. Es como cuando también en yoga nos has enseñado que cuando se ponga más difícil la postura, hay que comenzar a respirar. ¿Para qué? Pues para... ¿Cómo podemos llamarla? Controlar... Ver la dificultad. Superar la dificultad. Hacerte consciente. Exacto. Esa es la palabra. Es lo que estábamos buscando, hacernos conscientes. Y así es la vida. Dependiendo de lo que yo estoy viviendo, hacerlo consciente, cómo voy a reaccionar. Entonces, en lo personal, la práctica de yoga y sobre todo la tuya me ha dejado muchos recursos, ¿no? Y ha sumado. Yo creo que esta es la importancia hoy de estos temas que quiero abordar, porque a todo lo que Dios me ha enseñado a través de la iglesia, este tipo de prácticas han sumado, ¿verdad?, a mi vida, y es como me ha ayudado a seguir trascendiendo muchas de mis heridas. Qué bendición escuchar eso, Emi. De verdad que sí, pues eso es. La yoga es autoconocimiento. Así es. O sea, cómo reaccionas o cómo estás reaccionando en una situación, en una postura difícil. No es lo mismo llevar el yoga a la vida. ¡Wow! Pues con eso cerramos, con esa magnífica reflexión que acabas de dar, y vamos a aprender a poner tus redes sociales abajo de este video para que te sigan. Todo aquel que quiera conocer de esta práctica de yoga, te sigan, y porque es una gran instructora, Meli. Muchísimas gracias, Emi, por la invitación. Yo feliz y muy contenta. Creo que fue una excelente charla. Se tomaron muchos temas que de alguna manera son mi esencia para compartir a través de yoga. Así es. Y te agradezco yo a ti, Meli, porque este es un ejercicio para poder, en mi caso, vencer mi autosabotaje, mi autojuicio, y ir desarrollando mis habilidades para hacer este tipo de prácticas. Te agradezco mucho tu apoyo, Meli. No, y nos estamos viendo en el capítulo número 3, que ya veremos de qué vamos a platicar, que quizá me gustaría, no sé si te parezca, que hablemos un poquito del Reiki. Sí, ya lo estaba esperando. ¿Verdad? Sí. Entonces, en el próximo capítulo hablamos algo de Reiki. Me parece excelente idea. Perfecto. Meli, muchas gracias. Muchas gracias. ¡Qué padre! ¿Cerraste? No, bueno. Se puso buenísimo.
cerraste con broche de oro tu reflexión, ¿eh? Ay, qué bello. Ay, no, no te imaginas. Está... Ay, ¿dónde se quita? Voy a subir mi